Yo voy a hacer una introducción, pero la protagonista de esta ponencia es Eva María. Entonces yo solamente voy a hacer el contexto y la presentación. Como han escuchado a lo largo de estos 2 días de evento, el grupo de estudios literarios de la Universidad de Antioquia ha hecho una serie de investigaciones acerca de las obras de la Madre Laura. Llevamos 2 ediciones críticas. La primera fue La historia de las misericordias de Dios en un alma, y la segunda fue Voces místicas de la naturaleza. La tercera, en proceso y ya casi, es Cartas misionales. También tenemos una edición anotada que fue la que elaboraron el profesor Edwin Carvajal y María Eugenia Osorio, de Celeste Himeneo. Entonces, permiso, un minutico. La edición crítica es un proceso detallado, minucioso, que implica una metodología específica que se conoce como ecdótica. En la edición crítica se requiere primero identificar todos los testimonios textuales de una obra, entendidos textuales como las ediciones impresas, los testimonios parciales y los testimonios incompletos. Esos son los testimonios textuales. Y se debe identificar también los testimonios pretextuales si existen. Por ejemplo, si el autor o la autora llevaba un diario, escribía un cuaderno o había algún manuscrito. También hay información paratextual. En este caso es la correspondencia del escritor o de la escritora en el que diga estoy haciendo tal cosa o nos adelante distintos asuntos. ¿Para qué se hace una edición crítica? Para identificar la voluntad más fiel de un autor respecto de su propia obra, porque en el proceso editorial sufren alteraciones, algunas que son tipográficas o son de estilo, pero otras son intencionadas, son intervenciones políticas, por censura, por muchos motivos. Entonces es un trabajo arqueológico realmente, muy minucioso. Como veíamos en el documental, implica identificar un texto base que puede ser la primera edición o puede ser la segunda, y a veces es tan complejo el proceso que no se puede establecer un texto base de una única fuente, sino que requiere de varias fuentes. Entonces, en esta labor es muy importante destacar algo. ¿Para qué sirve una edición crítica? Ustedes como lectores acceden a textos contaminados por editores, por el paso del tiempo. Entonces usted le llega un libro que dice autobiografía de la Madre Laura. Usted piensa que la Madre Laura la llamó autobiografía y que ese libro que está leyendo es el que ella escribió. Cuando uno hace edición crítica se da cuenta que muchas veces los textos que leemos no corresponden a esas voluntades del autor. Entonces, una edición crítica permite que los lectores puedan acercarse a una obra limpia, fiel a la voluntad de los autores. En este proceso de cartas misionales hemos contado con 2 apoyos supremamente valiosos, del profesor Juan Esteban Incapié, que también hace parte del grupo de estudios literarios, con una asesoría permanente desde lo metodológico para la realización del cotejo, y con el apoyo de Melissa Aristizábal, que ya nos había también hablado sobre las voces indigenistas en la obra de Madre Laura. El cotejo, ¿qué implica? Que uno compare palabra por palabra cada uno de los testimonios de la obra. Entonces, si Cartas misionales tiene 6 ediciones, hay que comparar palabra por palabra. Por eso estos trabajos no son fáciles de hacer, requieren de muchísimo tiempo y en ocasiones de un equipo de investigadores, porque un solo mortal no es capaz de hacerlo. ¿Y uno para qué coteja, para qué compara? Para identificar dónde alteraron, dónde quitaron, dónde pusieron, si cambian una palabra por otra y qué sentido tiene eso.
Entonces es un proceso muy, muy riguroso. Y Eva María está haciendo su tesis como filóloga hispanista con una edición crítica. Entonces mi objetivo era presentarla, yo soy la asesora de la investigación, pero la protagonista es ella, entonces le cedo la palabra por completo. ¿Me ayudas con el micrófono, por favor? Yo creo que sí. Hola, sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿cierto? Quiero agradecer a la Congregación de las Hermanas Lauritas por abrirme, digamos, la puerta también al Grupo de Estudios Literarios de la Universidad de Antioquia y, bueno, a todos los aquí presentes. Bueno, no me voy a extender mucho en explicar qué es cartas misionales porque ya, digamos, durante el día con la intervención de varios de los ponentes, digamos que tenemos una idea más o menos amplia de lo que es cartas misionales. Entonces quería abrir la intervención con esta cita de precisamente del texto Cartas Misionales, que dice: la vida misionera vista de lejos es poética, mas teniéndola delante se le pierde la poesía y solo queda la alegre satisfacción de quien soporta un peso por amor, que yo creo que reúne muy bien la intención de Madre Laura y su vida misional. Entonces, bueno, sabemos que Cartas Misionales es el texto que nace, digamos, desde el primer viaje misional que emprende Laura Montoya hacia Dabeiba, que se dio en 1914 y se extendió hasta 1922, pues este periodo, como vemos, comprende mucho más de un lustro y se puede evidenciar que la producción epistolar que se dio durante este tiempo pues fue bastante amplia y que comprende más de 118 misivas o cartas que ella escribió durante ese tiempo. Ya bien sabemos también que digamos esas cartas, algunas de ellas llegaron al Colombiano, al periódico El Colombiano, a pesar de que ella en esta primera carta que vemos en pantalla en el microfilmado de El Colombiano fue explícita al decir que eso era una correspondencia personal, ¿cierto? Entonces aquí quiero citar al padre Carlos Mesa, que dijo: al pasar de mano en mano, vino a parar en manos de la redacción del periódico medellinense El Colombiano, y sobre sus páginas a millares de lectores de todo el país. Al poco, Monseñor Crespo le ordenó que enviara 2 cartas mensuales para el periódico El Católico, que él mismo dirigía. Entonces, vemos que esta carta pues está dirigida a, dice ahí, al general Pedro Justo Berrío, pero esto se trata de un error porque era al gobernador de Antioquia, Pedro José Berrío. Bueno, entonces, estos, como sabemos, el semanario El Católico recibió las cartas de Laura Montoya a volumen de 2 por mes, y bueno, allí fue que circularon y pues se dio, digamos, como un conocimiento más amplio de esa misión de evangelización en el occidente, y pues llegó a un montón de lectores que se interesaron por ese tipo de relatos, ¿cierto? Bueno, ya hacia el final de la década del 20, sí, Laura Montoya fundó en Santa Fe de Antioquia la imprenta de Santa Teresita, con el fin de facilitar la impresión de libros de la congregación y propaganda vocacional. Estas palabras pues son una cita de la hermana María del Salvador, que se encuentran consignadas en el diario de la fundación de la imprenta que tienen las hermanas en el archivo. Entonces, bueno, el propósito de la autora para la fundación de una imprenta para motivar las vocaciones misionales y escribir los textos para su congregación encuentra su cimiento en la determinada función que las publicaciones periódicas, en su contexto, como bien ilustra Luis Carlos Restrepo en su tesis de maestría. Dice: las publicaciones católicas de principios del siglo XX, como ejemplo las de Laura Montoya, estuvieron enmarcadas por sus relaciones con otras series, ya que el catolicismo desde el siglo XIX en Colombia encontró en la prensa un medio para propagar la doctrina, las opiniones públicas acerca del mundo, la sociedad y la política.
Entonces ahí vemos que, digamos que Madre Laura tuvo un terreno propicio para el establecimiento de esta empresa, pues una empresa de gran envergadura como lo es la fundación de una imprenta, y de allí pues salieron varias de sus obras, 16 de ellas se publicaron allí, entre ellas las Constituciones, la ya muy mencionada en este espacio, Voces místicas de la naturaleza, Proyecciones de un corazón humano divino, y entre otras, y vale la pena mencionar pues la revista Almas también. Vale la pena mencionar que la primera obra que se publicó en esta imprenta fue precisamente Cartas Misionales en 1929. La foto que vemos allí es la primera edición que tienen las hermanas en el archivo, que es pues ya cuando ella hizo la labor de compilar esas cartas y publicarlas ella misma como como propietaria de la imprenta, como editora de esa imprenta y además como autora de este libro, ¿cierto? Bueno, estas cartas las pudieron ellas recuperar gracias a la intervención de la señora Zoila Jaramillo, que las hizo, bueno, como dice la hermana Vélez, pues ella había tenido el cuidado de legajarlas tomándolas del periódico y las guardaba con mucho cuidado. Bueno, posterior a ellos se publicaron otras ediciones pertenecientes a las ediciones de 1936 y 1938, y esta que vemos en pantalla, que es una edición que se publicó en 1931, esta edición digamos que se pudo recuperar gracias a este trabajo de investigación. Esta edición reposa en el Museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia, y pues antes de este trabajo que yo estoy realizando pues no se había tenido digamos consignadas en ningún trabajo académico. Ellos la encontraron en un lugar que denominan la Casa Verde, que fue donde Madre Laura pasó una temporada cuando vivió en Santa Fe. Entonces esta es la edición de 1931, y esta edición pues está firmada con puño y letra y dedicatoria además por la propia Madre Laura, su hermano y amigo don Clemente Barrera, que fue pues un benefactor de su tiempo, pues del tiempo que ella pasó en Santa Fe de Antioquia. Bueno, aquí tengo pues como reunidas todas las ediciones que se han tenido de cartas misionales de izquierda a derecha. Empezando por la parte superior tenemos el periódico El Católico, que también hago un agradecimiento a la hermana Carmen, que nos permitió pues acceder a ella, porque teníamos hasta principio de este año solamente el primer tomo del Católico, y luego pudimos acceder al segundo y tercer tomo en la curia de Santa Rosa de Osos. Bueno, en segundo lugar tenemos el microfilmado del colombiano, siguiendo edición 1929, 1931, 1936, 1938, que es una edición incompleta, que lo dice desde la misma portada, dos ediciones de Coculza España, que son 1960 y 1963, y las dos ediciones de 2013, que son de las hermanas Paulinas y de los 100 años de la congregación. Entonces, bueno, aquí están pues como documentadas todas las ediciones que les acabo de mencionar, con el número de cartas que tiene y el número de páginas que cada una pues reúne. Entonces, podemos explicar estos periodos de publicación, digamos ese comportamiento de la historia de transmisión textual de cartas misionales. El primer periodo de 1914 a 1949, el primer viaje misional a Dabeiba hasta la muerte de la Madre Laura en 1949, de 50 a 1959, un silencio editorial, un primer silencio editorial en el que la obra no circuló y no se republicó. Luego, en 1960 a 1963, aparecen las dos ediciones de Coculza España. Posteriormente, un nuevo silencio editorial desde 1964 a 2012. En 2013 tenemos las dos ediciones conmemorativas de la canonización y de los 100 años de la congregación, y desde ese entonces hasta ahora que estamos construyendo la edición crítica, pues tenemos un nuevo silencio editorial que
pretendemos resolver un poco, ¿cierto? Entonces, bueno, la profe Nancy ya nos ilustró un poco sobre lo que es la edición crítica, pues aspirar, digamos, fijar ese texto con la última voluntad de su autor, que sabiendo cómo es Madre Laura no es tarea fácil, ¿cierto? Una voluntad tan férrea, pero bueno, estamos en el intento. Listo. Entonces, volviendo al tema de edición crítica, pues este es uno de los programas que estamos utilizando para hacer el cotejo. Esto es un cotejo asistido por la máquina, lo que quiere decir que no, digamos que le estamos facilitando un poco la labor al filólogo, en el sentido de que estamos utilizando herramientas digitales para hacer esa comparación exhaustiva, letra por letra, línea por línea. Entonces, este programa lo que hace es, digamos, señalarnos un poco dónde se encuentran esas incongruencias, salvo que este programa no nos muestra los cambios tipográficos, por ejemplo, no nos muestra cursivas, no nos muestra subrayados, no nos muestra negritas y demás, que es una labor que tenemos que hacer nosotros de manera manual. Bueno, ahora pasando al tema de los pasajes críticos, pues se encuentran varios, como ya podemos intuir. El primer caso que quiero ilustrar es el de la primera carta misional que se encuentra documentada en el Católico y en los libros, que no es la misma que les indiqué al principio. La primera era pues como cómo llegó Madre Laura al periódico El Colombiano, y esta ya es cómo circula Madre Laura en realidad pues como a gran volumen, ¿cierto? Entonces, sé que ahí no se puede, digamos, leer muy bien, pero a partir del segundo párrafo de esta carta, en otras ediciones ya tiene un comportamiento completamente diferente. Esto me va a tomar la libertad de explicarlo un poco más a mi manera, ¿cierto? Bueno, lo que ocurre es que en la edición Católico Colombiano y 1929, que ya sabemos que es edición de Madre Laura en libro, no aparece o no se documenta lo que ocurre en el viaje misional, que si vemos todas las intervenciones que ha habido el día de hoy, hablaron de ese primer viaje misional que se encuentra en la primera carta, pero en principio esa carta no circuló así. Entonces, creo que acá tengo no, entonces volvamos acá. Lo que pasa en esta carta es que en ese primer momento de circulación en el Católico, ocurre que ella, a partir del segundo párrafo, empieza a decir como: es imposible referir todos los lances tiernos y conmovedores que sin cesar se suceden en una misión entre salvajes, ni es posible dar una idea de lo que son los indígenas de esta región. Y ahí cita el caso de una indígena, Mónica se llama, y ella empieza a contar que cuando las vio ella sintió mucho miedo, que literalmente les puso el cuello para que la degollaran, porque pensó que era pues, que eran libres, que venían por ella, ¿cierto? Pero luego, en la edición 1936, que vemos esa estrechez de márgenes del lado derecho, bueno, derecho frente a ustedes, el segundo párrafo empieza a decir cosas como la siguiente: no puede figurarse, señor director, cuál ha sido nuestra dicha al llegar a este teatro y campo de nuestros trabajos, las incomodidades del camino, los dolores de tan largo anhelar, quedaron bien compensados, benditos sea Dios, que al fin nos vemos rodeadas de salvajes, mucho más salvajes de lo que pudiéramos imaginar. Para que se dé alguna idea de la ninguna habilidad para viajar de estas que Dios buscó para la ardua labor de esta misión, le contaré nuestro viaje punto por punto. Y ella empieza a decir que pasaron por el Alto Boquerón, que llegaron, bueno, el viaje de Medellín a Beiba, que pasaron por San Jerónimo y que, bueno, que llegaron y se les agolpó un montón de gente que había sido avisada por el señor cura sobre la avenida de las hermanas, que las llamaban así, aún sin ellas vestir de hábitos y sin nada que pudiera darles ideas del futuro estado de religiosas, ¿cierto? Y que iban a las misiones indígenas. O sea, ya la comunidad tenía conocimiento. Entonces aquí cabe preguntarnos: ¿qué puede hacer un editor ante una situación como esta? ¿Cierto? Tenemos dos versiones de una carta que se supone debería ser la misma. Entonces, ante este panorama de encuentros y desencuentros, remitirse a otras obras de la autora, especialmente al texto autobiográfico,
para sortear las intermitencias que se presentan en las ediciones de la obra y que requieren toma de decisiones editoriales para conciliar y lograr una edición crítica realizada con la respectiva rigurosidad. Entonces aquí les traje una parte de Historia de las Misericordias de Dios en un alma, que relata precisamente el viaje de las hermanas hacia Dabeiba, ¿cierto? Entonces hicimos este viaje por Boquerón, desde que salimos de Robledo comenzaban los campesinos a asomarse del camino, por encima de los vallados, con mucha curiosidad y muy respetuosamente nos decían: adiós madrecitas, adiós hermanitas. Otros pedían la bendición. ¿Qué nos veían de religiosas?, nos preguntábamos. Nada llevábamos que pudieras darles la idea. Íbamos con sombreros y ponchos y trajes enteramente de acuerdo con la moda sencilla del tiempo para las señoritas del mundo. Nada pues podía darles la idea de que éramos o íbamos a ser hermanas. Entonces surge aquí una nueva pregunta. La coincidencia entre los textos de 1936, que hasta ahora lleva siendo mi texto base, y el texto autobiográfico, ¿son criterios suficientes para elegir la aplicación de esta versión sobre las demás? Pues bien, es un factor determinante, pero no exclusivo, ¿cierto? Puesto que también debe valorarse la coordenada temporal de la autora en vida y cuya decisión de fijar esta carta de esta manera precisamente, que es la última que vimos de 1936, está presente en las últimas dos ediciones en las que ella intervino, 1936, 1938. Entonces, bueno, nos preguntamos también, bueno, aquí tengo otro pasaje donde también me gustaría leer, que cuando ellas llegaron a, bueno, y que también es diferente los testimonios publicados en prensa y la 1936, que decía que cuando ellas llegaron a las comunidades, pues les decían como: aquí no hay con quién casar a estas mujeres, pues ustedes a qué vienen aquí, ¿cierto? Y que tenían que volverse a casarse a su tierra. Entonces hacemos el mismo ejercicio, nos vamos al paratexto, que en este caso es Historia de las Misericordias de Dios en un alma, y decía: las gentes hurañas nos miraban con supremo desprecio, de cuando en cuando se oían entre los del grupo curioso que nos cercaba voces de protesta que decían: ¿cómo vamos a mantener a estas mujeres? Imposible que alcanzaran a comprender nuestra intención, ni menos a pensar que no solo les llevábamos los bienes espirituales, sino que también les dejaríamos dinero y empujaríamos su rudimentario comercio. Muchos protestaron porque allí dizque no había con quien casar tantas mujeres. Dios mío, cuánta ignorancia, y cómo Dios los amaba aún entonces, como la niña de sus ojos, pues todos nuestros sacrificios eran por ellos. Entonces, como les venía diciendo, pues esa es la labor que hay que hacer. Entonces ustedes se preguntarán: ¿cómo se ve eso en una tabla de cotejo? Así se ve. Entonces, si vemos en las tres ediciones que les mencionaba que la carta se comportaba de una manera, que era prensa católico, prensa colombiano y y compilado libro 1929 de la imprenta de Santa Teresita, que la carta tenía un comportamiento inicial, y el texto base, que es el D, que está resaltado en verde, y las otras ediciones siguen la tradición de D, ¿cierto? A pesar de los cambios posiblemente ortográficos y que podamos encontrar allí, ¿cierto? Entonces, como vemos, pues yo ya marqué una tendencia, yo ya tomé mi primera decisión editorial, y es fijarla como está en 1936, ante la evidencia pues que pude reunir sobre eso. El otro asunto interesante es la cuestión indígena, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando se trata de la comunidad indígena, pues lo que he encontrado comparando esas ediciones, pues son algunas omisiones precisamente que tienen que ver con lo concerniente a la cuestión indígena. Pues bien sabido es que la evangelización de los pueblos indígenas fue un proceso en el que la interculturación obligó a ambas partes a conocer, aprender y apropiar lenguas, religiones, alimentación, ritos y creencias, por lo cual comúnmente Santa Laura no fue ajena a ello, y pues la convivencia entre indígenas y los rituales de curación sobre todo, ¿cierto? Sabemos que Madre Laura tenía algunos conocimientos en medicina, ¿cierto? Entonces, pero bien, entre los indígenas había males que solo un jaibaná, o el curandero o doctor de las comunidades, podía curar, ¿cierto?
Entonces, en el transcurrir de la narración se relatan varios episodios relacionados con ellos. Sin embargo, la revisión de las ediciones ha permitido descubrir que algunos han pasado por procesos de censura, incluso autocensura. Ya sean pasajes e incluso cartas completas que discurren sobre este tema. Entonces aquí el primer ejemplo de la izquierda es una carta que solamente está en la edición de 1936 hasta que pudimos hacer la revisión del material, ¿cierto? Entonces, si vemos, está encabezada. Bueno, otra particularidad de este texto de 1936 es que se le retiraron las fechas y los encabezados propios de una carta o de un texto epistolar. Entonces, solamente quedaron, en este caso, pues ese encabezado corto de señor director del Católico y la continuación de una carta, porque acá también mencionaron al principio de este día la intervención de, o bueno, la curación de Quizamarambi, tal vez ese nombre les suene. Esta es la continuación de la curación de Quizamarambi, ¿cierto? Entonces, de Guamimbúa, el Jaibaná se llama Quizamarambi. Entonces, esta carta cuenta muy detallada y explícitamente cómo es el ritual de curación, qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo hay que tomárselo, cómo y cuándo deben tomárselo y cómo disponer de ello. Después de que el Jaibaná se queda en la carta anterior teniendo un sueño de curación, ¿cierto? Su Antomía, que es el dios, digamos, oscuro o el diablo, como comúnmente también lo llaman en la obra, intervenía pues a través del sueño y le mostraba al Jaibaná esa curación. Entonces, en las otras ediciones resulta que aparece una carta nueva, después de este final que vemos acá, que dice: 2 muchachas me arrebatan el tema que traía, ¿cierto? Pero aquí vemos que dice: continúa la carta, ¿cierto? Entonces, ya vimos. Entonces, esta carta no aparece en las versiones de prensa ni en ninguna otra que no sea 1936, que es de ella, es su intervención, su decisión de publicar esto, ¿cierto? Y aquí quiero hacer otro paréntesis, y es que si se fijan en la estrechez de las márgenes de este libro, de esta edición, pues uno cabe preguntarse, bueno, ¿a qué se debe tanta premura en publicar, digamos, en este formato? Y uno podría pensar, listo, había una urgencia por publicar un poco más de lo que había podido hasta ese momento, ¿cierto? Bueno, y en el lado derecho, pues, es una carta que la hermana Carmen Sofía había hallado en la edición de, bueno, son 2, en la edición de 1960, que bueno, hay 2 cartas adicionales de las que hay en 2013, ¿cierto? Y si vemos, esta carta está bien extendida. Entonces, hay en 1960, el final de esta carta dice: los pobres indios no contaban con la ayuda de la Virgen, sino solo con las dificultades que opone el diablo, y esa era la causa de su desconfianza. Al contrario, las hermanas sabían que María puede más que el diablo y que ama entrañablemente a los indios, y eso confiaban y esperaban resolución favorable. Hasta ahí llega la carta. Pero ella en 1936 la extiende casi una página más. Entonces, si vemos en la parte de abajo, para no extenderme en lo que dice la carta, que es de nuevo un ritual de curación indígena, hay un cierre final del libro. Esta es la última carta, repito, de esa edición 1936 y 1960, que son las únicas que la tienen, y dice: por hoy me despido de mis amables lectores con la esperanza de poder llenar de la obediencia que me señala el dar a conocer los aspectos y manera de trabajar en otras misioncitas de la congregación. Entonces ella misma cierra finalmente ese libro que quiso publicar como lo quiso publicar, el último que hizo en vida completo, porque sabemos que hay otro más. Entonces, bueno, así pueden evidenciarse que las temáticas de estas cartas pues giraban en torno en torno al jaibanismo, pues fueron censuradas por editores de la prensa y por ella misma. Recordemos que ella fungía como editora, que era propietaria de esa imprenta, pero también tenía quien regulara esas cosas que ella publicaba, ¿cierto? Y la mesura pues que el tema de las curaciones indígenas necesitaba de cara a la sociedad, y principalmente hacia los sacerdotes y obispos que leían sus obras. Entonces, otro apunte pues derivado de la cuestión indígena es la dificultad que mencionaba ayer el profesor Juan David, de cómo, digamos, llevar esto cuando entre las mismas ediciones que ella publicó hay cambios entre las voces indígenas, ¿cierto? De pronto una palabra que quizás escribió diferente y demás, pues esto corresponde a la estandarización, digamos, de esa mezcla entre las lenguas,
y esa necesidad de comunicación que había. Entonces, bueno, otros aspectos necesarios para, digamos, fijar este texto, pues, bueno, y sobre esas intervenciones de los indígenas, pues sabemos que ella le cedía la voz a ese sujeto que ha sido marginado históricamente, y lo hacía a través de distinciones tipográficas, como el uso de cursivas o negritas, y pues eso habría que estandarizarlo, digamos, hacia un estilo narrativo directo e indirecto según el caso de la intervención. Y bueno, pues otras de las necesidades que hay para fijar esta edición es lo relativo a los encabezados, porque vemos que el texto base no los tiene en formato epistolar, que es digamos, al tipo de texto que pertenecen a estas cartas, y la actualización ortográfica y demás. Entonces, bueno, ya para cerrar, Cartas Misionales es una creación literaria compuesta de narraciones devenidas de la experiencia de Santa Laura Montoya en la misión de evangelización de las comunidades indígenas del occidente de Antioquia. Por ello, la reconstrucción de esta obra con carácter filológico contribuye a su estudio desde el ámbito religioso y puede extenderse a su tratamiento como un texto histórico, antropológico, etnográfico, sociológico e incluso geográfico, y a la vez que recuperar, digamos, todo esto que se pudo haber perdido por censura, o presentar una edición ya completa y unificada de Cartas Misionales, pues también puede abrir otras posibilidades de análisis desde las diferentes perspectivas de los estudios literarios y demás. Bueno, referencias. Gracias. Muchas gracias.